minutos. Damos la bienvenida a la abogada Sofía Llerena Pérez, coordinadora del área jurídica de la Fundación INRED. INRED es un colectivo que vela por los derechos humanos. Se fundó en septiembre del año 1993. Se trata de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Tiene personería jurídica. Ha hecho un seguimiento cercano de Turi desde cuando se dieron los hechos en el año 2016, postrimerías del gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo ha visto INRED? ¿Cómo ha visto usted, abogada Llerena, la decisión judicial con respecto a los 17 policías? Buenos días con todas y todos. Primero, gracias por este espacio. Como lo mencionamos, somos de parte de Fundación INRED, una organización que ya va a cumplir 30 años en el manejo de casos y acompañamiento de casos que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos, pueblos indígenas y territorios, y defensoras y defensores de derechos humanos. El presente caso es uno de los casos que hemos acompañado desde que se dio los primeros acercamientos, las primeras garantías constitucionales que se pusieron, también los procesos judiciales que se ha llevado a cabo desde el año 2016. Para esto mencionarles que Turi tiene como toda una historia y tiene dos procesos, dos vías de procesos, una vía constitucional y una vía penal. Para retomar un poquito los hechos, esto sucedió el 31 de mayo del 2016 y fue debido a que 42 policías llevaron a cabo un operativo muy cuestionable, debido a que se justificaron en decir que posiblemente iba a iniciar un motín, que posiblemente iba a haber un altercado, e irrumpieron dentro de la cárcel de Turi a varios pabellones, ocasionando en las personas privadas de libertad tratos denigrantes, ¿no? Además de elementos de tortura psicológica y física. Muchos de ellos fueron desnudados, fueron golpeados, fueron rociados de gas lacrimógeno. Y este operativo fue justificado únicamente bajo la dirección del director de la cárcel y a través de un mensaje de WhatsApp, ¿no? Lo cual era muy cuestionable. No existía ninguna orden fiscal, ninguna orden de un juez para que se pueda llevar a cabo este operativo. Sin embargo, se llevó a cabo. El operativo en esencia fue ilegal. Sí, en esencia el operativo no tuvo una manera adecuada de ser llevado a cabo. De hecho, varios videos circularon en ese entonces de lo que se vivió dentro de la cárcel de Turi, y como lo mencioné, no fue un operativo bajo una orden judicial, no fue un operativo bajo una directriz o solicitud de la Fiscalía. Únicamente se justificó este operativo bajo la dirección de la persona que en ese momento presidía la cárcel de Turi, ¿no? Entonces, mencionar aquí también que se deben respetar ciertas garantías básicas al momento de hacer operativos. Sin embargo, en este caso sí se evidenció que hubo de parte de la Policía Nacional un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Como lo mencioné, fueron tratos crueles, degradantes a la persona, y donde además también existió mucha violencia física y psicológica, ¿no? Que son los elementos que nos ayudan a tener esta teoría de tortura. Ahora, abogada Llerena, justamente lo que justifica esta declaratoria de inocencia a estos policías es que lo que ocurrió ese día al interior del centro de rehabilitación son prácticas comunes que se dan en circunstancias en las que podría haber precisamente un motín, o para obligarles a las personas que están en este caso detenidas a entregar posiblemente armas que puedan tener dentro de sus cuerpos. De ahí la justificación de que se les obligó a desnudarse, y que efectivamente ninguno de estos hechos, que más bien estaban contemplados en la forma de actuar natural, entre comillas, de la policía en hechos de esta naturaleza, no eran considerados como una tortura, como hechos efectivamente de tortura. Sería importante aclarar esto. Claro, bueno, aquí recordarles que si bien las personas que están privadas de libertad tienen un límite a su derecho a la libertad propiamente, aún mantienen derechos y son un grupo también que está dentro de los grupos de atención prioritaria del Estado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, están cumpliendo una pena por algún delito que cometieron, quizás algunos están en prisión provisional mientras se investiga el delito que presuntamente cometieron, aún así tienen que cumplirse las garantías básicas para cualquier ciudadano, y más aún para un grupo de atención prioritaria.
Es por esto que inclusive después de los hechos que se dieron, a pesar que no hubo un uso progresivo de la fuerza, un uso adecuado de la fuerza, la manera que se irrumpió fue extremadamente violenta, a pesar de ser un operativo policial, se puso una acción de habeas corpus a favor de las personas privadas de libertad, dando como resultado que sí, que efectivamente se vulneraron los derechos a la integridad, los derechos a la vida e inclusive las garantías básicas que tiene que tener cualquier persona, ya que aquí hay que recordar también que el Estado pasa a ser el garante de los derechos de estas personas, ¿no? El Estado es quien está obligado a que se nos den a todos los ciudadanos garantías para que nosotros podamos efectivamente ejercer nuestros derechos, pero también cuando pasa una persona a ser privada de libertad, es una persona que está bajo custodia del Estado, ¿no? Entonces esta responsabilidad inclusive es un poquito más fuerte que se evidencie, porque son personas que están bajo la tutela del Estado y bajo su cuidado también. A pesar de que estén privadas de libertad, aún existen sus derechos que tienen que ser garantizados, ¿no? El que se limita, como le dije propiamente, es su derecho a la libertad. Sin embargo, el derecho Ahora, a la quizás integridad... la inquietud que queda es efectivamente cuáles son las circunstancias que determinan si un hecho fue o no fue tortura. Personalmente pienso que sí, pude ver las imágenes que nos llegaron en ese momento, los videos, las fotografías de los golpes y las heridas que tuvieron las personas privadas de la libertad, pero quizás esto es importante porque esto es uno de los elementos por los cuales se dice que no hubo tortura. Sí, bueno, aquí para mencionarlo, nosotros hemos ratificado como Ecuador muchos protocolos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a pesar de eso también en nuestros cuerpos legales hemos delimitado la tortura, ¿no? Como un delito en contra de la vida de las personas. Para que exista tortura tiene que ser esto un acto en el que se inflinja dolor, que se inflinja daño físico, psicológico a una persona y además también es importante mencionar que en este caso específico, la tortura que se infligió fue bajo una relación de poder, ¿no? Entonces, también ver el desnivel que hay. Tenemos personas estatales, personas que pertenecían a la Policía Nacional, al humo, que evidentemente son las instituciones estatales a las que les hemos dado el uso de la fuerza, frente a personas que estaban privadas de libertad dentro de un centro de rehabilitación social. Entonces, para que exista tortura, como lo dije, tiene que haber todo una serie de actos o un acto que inflija violencia física o psicológica hacia una persona, ¿no? Ahora, abogada Llerena, este no es el primer capítulo judicial que se da sobre este caso. En diciembre del año 2019, también un Tribunal de Garantías Penales de Cuenca había sentenciado a 37 de los 42 procesados. Lo que siempre ha brillado por su ausencia es la identificación de quiénes fueron los responsables en esa pirámide de mando a la cual están sometidos los policías, tanto del GIR como de Humo. La máxima autoridad que fue juzgada allí fue un jefe, 3 suboficiales de la policía, pero había un poder civil detrás de todo esto, cuyos nombres ni siquiera fueron mencionados. Sí, bueno, precisamente ahí también hay un aspecto cuestionable. Nosotros como institución de derechos humanos hemos acompañado más de un caso que involucra a servidores de la fuerza pública, lamentablemente, y vemos que sistemáticamente existe como una práctica que nos impide continuar en la búsqueda de la verdad, y es que muchas de las veces no se individualiza a las personas que cometen el delito, ¿no? Entonces no tenemos una identificación de los responsables cuando se acude durante el proceso de investigación a versiones. Muchos de los servidores públicos no recuerdan quién estaba a cargo del operativo, no recuerdan quién era su superior en ese entonces. Entonces, además, esto también se agrava con el transcurso del tiempo, ¿no? Recordarles que en Turi también tuvimos desde el 2016 al 2021, que fue esta primera sentencia, que no fue con la delimitación de tortura, sino con otro tipo penal en el que se procesaron a 37 personas. Finalmente se logró la sentencia, pero pasaron ya varios años del 2016 al 2021. Y ahora recordarles, que desde el 2021 al 2023, que tenemos ahora esta sentencia en la que se declara la inocencia de las 42 personas que fueron procesadas en un inicio, han transcurrido varios años ya. ¿Qué nos deja ese mensaje? También es un poco cuestionar al sistema judicial en cuanto a los tiempos.
En cuanto a los tiempos y cómo se están llevando a cabo los procesos que tienen que ver con las fuerzas públicas, ¿no? Efectivamente es un problema grave el no poder responsabilizar individualmente a cada persona. Sin embargo, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas e inclusive más Policía Nacional, que se carga del control interno del Ecuador, tiene que tener una formación de derechos humanos, ¿no? Esto está en la Constitución, es algo también que se ha pedido mucho desde la sociedad civil y quizás la forma en la que se están dando esto no es la adecuada, ¿no? Quizás no se están teniendo los elementos para que ellos puedan tener una capacitación adecuada en cuanto a derechos humanos y posiblemente en varios años llegar a evitar este tipo de vulneraciones, ¿no? Ahora, respecto un poco a lo que decía Gustavo, en ese momento había un gobernador que a la final es quien está en la provincia al frente de la policía, pero además había otros funcionarios, había un ministro de justicia, no recuerdo en esa época, un ministro de el interior, que de alguna manera son quienes disponen o están al frente de las actuaciones de estas entidades de la Policía Nacional, del Grupo Humo, del Grupo GIR, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde pueden llegar las responsabilidades? De acuerdo a las investigaciones de INRED, estas personas que de alguna manera estuvieron al frente tienen también una responsabilidad. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, ahí mencionarles también que, bueno, como les dije, quién es el que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos propiamente es el Estado, ¿no? Uh-huh. El Estado, para poder ejercer sus funciones, tiene varias carteras. Tenemos varios ministerios, entre esos los ministerios de las fuerzas públicas. Tenemos dificultades en la comunicación. Adelante, le seguimos escuchando. Ok, y el Ministerio del Interior por parte de la Policía Nacional. Entonces, bueno, ahí mencionarles que cuando se inicia algún proceso que es en contra de instituciones del Estado, que es en contra de miembros que pertenecen a estas instituciones, se notifica a carteras de Estado pertinente, ¿no? Entonces, por así decirlo, en el habeas corpus que sucedió al mes de lo que sucedieron los hechos, en el año 2016, como se trataba de miembros de la Policía Nacional, obviamente también se tuvo que citar a la Procuraduría del Estado y también se tuvo que citar al Ministerio del Interior. Ahora, cuando se llevan a cabo las investigaciones, también se les menciona a las instituciones, esto inclusive por el derecho a la defensa que tienen también las personas que están siendo investigadas o procesadas. Entonces, estas instituciones sí son citadas. Sin embargo, para la responsabilidad, en este caso, lo que se buscaba era individualizar a los sujetos que ejercieron, ¿no? Uh-huh. Aquí mencionar también que este tipo penal tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Que tiene que ser determinado. Un sujeto activo, que sería la persona que infringe el daño, que genera este malestar físico, que genera este malestar psicológico, y un sujeto pasivo, que son las personas que recibieron esto, ¿no? Que serían las personas privadas de libertad. Ahora se conoce, abogada Llerena, que tras esta sentencia la propia Fiscalía apelará a la resolución. En cuanto a INRED, ¿seguirá realizando una observación de este caso o eventualmente puede convertirse también en actor? Sí, bueno, ahí mencionarles que se espera primero la sentencia por escrito para que se pueda apelar. Ya hubo una sentencia por oral, entonces lo que hizo la Fiscalía fue apelar oralmente. Sin embargo, con la sentencia por escrito, en el tiempo oportuno también presentará su apelación. Nosotros, como organización de derechos humanos, seguiremos vigilantes al proceso. Hemos dado acompañamiento no únicamente a este caso, sino a más casos en donde hemos evidenciado que sí, efectivamente existe una grave vulneración de derechos humanos. Entonces, al respecto también realizamos un pronunciamiento que está dentro de las publicaciones que tenemos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, donde compartimos las noticias. Y con respecto a este caso, lo que vamos a hacer es seguir dando una vigilancia del proceso, una vigilancia del actuar de las autoridades y también de cómo se esté llevando a cabo la defensa de las personas privadas de libertad. Es decir, que nos mantendremos atentas a lo que pueda suceder posteriormente con la apelación y de ser el caso de la respuesta no que se dé, inclusive una posible casación.
Bien, para culminar, cabe reflexionar que el país, la cárcel de Tur y el sistema carcelario han cambiado radicalmente del año 2016 a esta parte. Quisiera preguntarle cuál es el debido proceso que se debe seguir para que se realice una adecuada requisa tan necesaria en estos tiempos. Sí, bueno, aquí mencionar que en el panorama actual que tenemos se ha dado un amplio despliegue de funciones a Policía Nacional, pero también a las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordar que tenemos decretos como el 707 que reformó varios cuerpos de seguridad, como el decreto que le siguió posteriormente en el que incluso se permite militarizar ciertas zonas del país y que se lleven a cabo varios operativos junto con las Fuerzas Armadas. Entonces, el proceso debería ser a través de una orden judicial o a través de una solicitud de fiscalía. Sin embargo, como tenemos este amplio despliegue de funciones debido a esta nueva implementación de ese securitista del Estado, tenemos como una amplia gama que igualmente nos preocupa. Creemos que quizás se lleguen a dar más vulneraciones de derechos humanos, inclusive con el uso de las Fuerzas Armadas. Solo para recordar un poco, las Fuerzas Armadas están para el control y la seguridad externa del país y no sería un personal capacitado para que esté dentro de los centros de privación de libertad y tampoco para que esté como bajo la vigilancia de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, aún se ha utilizado a miembros de las Fuerzas Armadas para el control incluso externo de algunos centros de privación de libertad. Entonces, recordar que el procedimiento sigue siendo el mismo. Sin embargo, se ha dado una amplia potestad, que sería como la vía que tiene el Estado para poder implementar como un poco más de vigilancia acorde a lo que ellos han estado implementando, más que nada en la política securitista que tenemos en este gobierno, ¿no? INRED ha venido observando de cerca lo que lo ha calificado como politización de este tipo de acciones en las cuales el Estado, personificado en el gobierno de turno, interviene para consolidar una agenda de criminalización, violencia policial, marginalización de las personas privadas de la libertad. Quisiera, dentro de este ámbito, preguntarle cómo miran ustedes la nueva regulación que existe con respecto al uso progresivo de la fuerza. Bueno, ahí mencionarles que con respecto al decreto 707, que fue el que reformó varios cuerpos para políticas de seguridad, varios cuerpos legales, son alrededor de 6 cuerpos legales, nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad debido a que consideramos que varios artículos que se estaban reformando van en contra de la Constitución, en contra de los derechos y garantías de las personas. Aquí para mencionarles un poco más, existen inclusive artículos que tienen que ver con el ejercer de adolescentes infractores, ¿no? Existen artículos que tienen que ver con la limitación de fronteras en cuanto a incrementar kilómetros para que sean vigilados por las fuerzas públicas. Mencionar que esto inclusive puede vulnerar ciertos derechos de las personas que pertenecen a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y además también existe como una reforma con respecto a la aplicación de de Fuerzas Armadas y ya no únicamente de Policía Nacional como organismo interno de seguridad ciudadana. Nosotros efectivamente estamos muy vigilantes de lo que suceda a partir de eso. Tenemos ahora también, con los decretos que surgieron posteriormente, como dije, un amplio despliegue de funciones por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que nos llama a nosotros de estar más vigilantes de las acciones que pasen, ¿no? Recordar que todos tenemos derechos humanos relativos a la dignidad de las personas, por tanto, a pesar de que exista este amplio despliegue de funciones, deben ser acorde a la ley, ¿no? Respetando obviamente los derechos a la integridad que tenemos, los derechos a la vida que tenemos, los derechos a la libertad que tenemos, que obviamente no se encuentran limitados y que además nos pertenecen por tenerlos en la Constitución y por haber ratificado varios instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, sí nos preocupa un poco lo que está sucediendo actualmente, porque creemos que en ciertas circunstancias sí pueden generar nuevas vulneraciones de derechos humanos y solo únicamente lo que hacemos es un llamado a que se siga
respetando los derechos y garantías básicas que tenemos, ¿no? A pesar de que se lleven a cabo operativos, a pesar de que se lleven a cabo detenciones, que sí, obviamente, en cualquier momento que exista la presunción de un delito o un delito en flagrancia, se deben realizar. Sin embargo, llamamos a que estas sí puedan ser bajo la normativa prevista, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. Muchas gracias. Declaraciones de la abogada Sofía Llerena Pérez. Ella es coordinadora del área jurídica de la ONG INRED, que es una fundación regional de asesoría en derechos humanos activa desde el año 1993. Son las 8 horas.